Bien, después de escuchar esa hermosa alabanza, vamos a entrar al tema de hoy. Vaya conmigo a la palabra y busque en su Biblia el libro de Oseas. Y vamos a hablar desde del capítulo 11, vamos a tomar los versículos del 1 al 9. El tema de hoy se llama Dios se compadece de su pueblo. En las noticias estamos escuchando todo lo que está sucediendo en el pueblo de Israel. Y por momentos nos preocupamos, nos desesperamos, pero hay profecías dadas al pueblo de Israel que no podemos obviarla. Ahora, ¿qué país es Israel? ¿Y cuánto es su población? ¿Y cómo está dividido Israel en cuanto a lo que es su religión? Hay datos importantes de este país, conocemos de todo lo que sucedió ahí, pues muchos ya conocen y viajan a conocer, ¿verdad? Valga la redundancia, alguna historia de lo que Jesús vivió. El otro día escuché un pastor en BBN 89.7, Radio Transmundial, que dijo que él se había sentido un poco triste cuando llegó a Israel porque quería conocer, pero se dio cuenta que todo lo venden. Todo lo que Jesús hizo, el sacrificio, por donde caminó, incluso la tumba donde supuestamente lo colocaron. Todo es vendido. No se puede andar en Israel si no es pagando todo. Y dice que él dijo, no sé por qué vine, si todo él lo dio de gratis y acá se vende. Bueno, es parte de lo que se vive, ¿verdad? Pero el tema en sí no es ese, ¿verdad? Yo quiero hablar sobre lo que Oseas profetizó. Y como les decía, Israel bordea los 8 millones, quizás ahorita ande un poco más, cerca de los 9. Estos están divididos así. 80% de la población de Israel es judía, son personas que están basados en el Pentateuco, ¿verdad? En los 5 libros primeros de la Biblia, el Torá para ellos. Y hay entre también esos 8 millones, hay un 15% de musulmanes. Y hay un 2% de cristianos y un 3% de otras minorías, ¿verdad? O un 3% de ahí de otras religiones, se puede decir. Entonces vemos que ahí hay algo que tiene mucho que ver con lo que Oseas habla. Dice la palabra de Dios, entremos a la palabra, dice capítulo 11, versículo del 1 al 9. Cuando Israel era muchacho, yo le amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conocía que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades, y se consumirá sus aldeas, los consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo esté adherido a la rebelión contra mí, aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Pero aquí hay algo de Dios por ese corazón hermoso que tiene, y es el versículo 8 y 9. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Alma? Recuerde que Alma es una de las ciudades en rebelión, igual que
Sodoma y Zeboín, que fueron consumidos por el fuego. O ponerte como Zeboín. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Vemos en toda esta lectura cómo Dios primeramente habla y le dice lo necesario al pueblo de Israel. Y nos dice a nosotros ahora, y he visto tantas noticias que dicen que ya se termina el mundo, que la venida de Cristo está cerca. Eso usted lo tiene que saber ya. Desde el momento que usted llega a tener una relación con Jesús, usted sabe que la llegada de Él va a ser sorpresiva. Incluso sabe que no va a ser anunciada. Por eso hay una palabra de Dios que yo siempre tomo en cuenta. Y quiero que la leamos. Y quiero que vaya conmigo a la Biblia y leamos Apocalipsis 22 y leamos los versículos del 12 al 15. El último libro, el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22. Juan hace aquí algo que deberíamos de tomarlo muy en cuenta, porque dice Juan: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Mire usted lo que también lo dice Isaías: ven luego y estemos a cuentas. 1:18 de Isaías. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero mire lo que dice el 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Hay una clasificación ahí que espero que usted ya la haya superado o ponga en su corazón superarla. Entonces, Oseas es enviado por Dios y exploremos los personajes principales en este capítulo 11. Veamos quién era Oseas. Oseas era un profeta del Antiguo Testamento que simboliza el amor de Dios por su pueblo y la fidelidad a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel. Hay otro personaje ahí que es Gomer, la esposa infiel de Oseas, que simboliza la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios. Hay temas principales en este libro también. Y es que el libro de Oseas es una de las profecías más importantes del Antiguo Testamento y su mensaje sigue siendo relevante para la vida cristiana actual. Y Oseas 11 se centra en la misericordia de Dios hacia su pueblo a pesar de su infidelidad y rebelión. Veamos la infidelidad de Israel. Y es que el capítulo comienza con una descripción de la relación entre Dios e Israel, comparándola con la relación entre el Padre y su Hijo. Por eso dice: con cuerdas de amor los atraje hacia mí y puse delante de ellos su comida, pero no le reconocieron. Sin embargo, a pesar del amor de Dios por su pueblo, Israel se ha alejado de él y ha buscado la ayuda de otros dioses. Este tema de la infidelidad de Israel
es una preocupación constante en el libro de Oseas. Pero está la misericordia de Dios. Y eso es lo que todos nosotros tenemos actualmente. Y se nos olvida que la misericordia de Dios los tiene hablando aquí. Se nos olvida que la misericordia de Dios hizo que muchos no partiéramos a la presencia de Él algunos y otros a otro lado, como dice la palabra. Porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana, dice la palabra. Y es que a pesar de la infidelidad de Israel, Dios sigue amando a su pueblo y tiene compasión de ellos. Porque en Oseas 11:8 dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré hacerte como Alma? Tratarte como Seboín. Mi corazón, dice Dios, se conmueve, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira. No volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no hombre. Este mensaje de la misericordia de Dios es una de las lecciones más importantes del libro de Oseas y sigue siendo relevante para los cristianos hoy en día. Sigue siendo relevante para usted, que a pesar de las rebeliones que nosotros tenemos, de la infidelidad que nosotros mostramos hacia Dios, Él sigue amándonos, sigue dándonos una oportunidad de hacer algunos cambios en nuestra vida, de ponerlo a Él en el lugar que se merece. Como dice el primer mandamiento de Éxodo 20, del 1 al 17, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y es que en este capítulo de la Biblia describe el amor incondicional de Dios por su pueblo a pesar de su infidelidad. Y es una analogía del amor de Dios por nosotros a pesar de nuestros errores. Por eso es que Primera de Juan 1:9 dice, si has cometido pecado, venid a mí, que yo soy fiel para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Hay otros libros aquí que hay una comparación con este libro de Oseas. Y es que vemos la misericordia y el amor de Dios por su pueblo. Y se puede comparar con pasajes como Isaías 49:15, que dice, ¿se olvidará la madre de lo que da a luz? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros, dice el 16. Y es importante también, si tiene tiempo, que lea Jeremías 31:20. También habla del amor y la misericordia de Dios hacia su pueblo y hacia cada uno de nosotros. El libro de Oseas 11 ha sido fundamental en la teología cristiana al mostrar el amor incondicional de Dios hacia su pueblo, incluso en medio de su infidelidad. Y este tema se refleja en el Nuevo Testamento, en la parábola del Hijo Pródigo. En Lucas 15, del 11 al 32, donde el Padre muestra su amor y perdón a su Hijo a pesar de sus errores. Todos conocemos la historia del Hijo Pródigo, el que pidió todo lo que le correspondía. Y se fue y empezó a gastar y a gastar hasta que reconoció su condición. El tema de ayer en la iglesia hablaba de 5 condiciones para recibir la bendición. Y dentro de esas está una muy importante, que es la humillación ante Dios.
Y ese hijo que había gastado todo y que había ofendido a su padre, reconoció que tenía que regresar y lo hizo. Y el padre se fue al encuentro y lo besó, pidió sandalias, buscó el anillo, mató el becerro más gordo, hizo fiesta porque dijo, este mi hijo estaba muerto y ahora vive. Y es lo que hace Dios con usted y conmigo. Lecciones para la vida diaria. El amor y la fidelidad son fundamentales en cualquier relación, incluyendo la relación con Dios. Porque la infidelidad y la falta de compromiso pueden tener graves consecuencias en nuestras relaciones. A pesar de nuestra infidelidad, Dios sigue amándonos y buscándonos con ternura y compasión. Solo ese Dios es el que puede tener ese amor. Y como nosotros a veces nos olvidamos de ese Dios que nos ha dado tanto y que sigue dándonos, porque Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Por eso debemos vivir la palabra, leer la palabra, pedirle a Dios discernimiento de la palabra para que podamos todo llevarlo a la palabra, porque ahí está todo. ¿Cuántas cosas están diciendo sobre este problema? Porque como ya le vendieron todas las armas a Ucrania, ya no es importante Ucrania, ya pasó de moda. Ya agarró su pedazo el otro se quedó acá, hicieron los negocios. Ahora había que provocar algo también que los traiga miedo, pero usted sabe que aunque la tierra sea removida y se traspase al fondo del mar, Dios estará con usted. Porque Dios es un Dios que ha dado 3.573 promesas, según la Biblia, para que vivamos bajo ellas. Sigamos orando por la paz en Israel, aunque la palabra lo dice, y que Dios haga lo que tiene que hacer para volver al orden a su pueblo. Es lo único que nos queda. No empecemos a publicar cosas que otro manda, que quizás no tienen fundamento bíblico. Es mi criterio muy personal como pastor. Muy personal. Que Dios bendiga su vida. Que Dios haga resplandecer el rostro sobre usted. Que le muestre siempre su misericordia y le guarde en todo momento. Si Dios quiere, nos escuchamos el día de mañana. Bendiciones a todos.